tardes. Ya vamos a dar inicio a la presente sesión. Buenas, bienvenido, Líbano. ¿Estás por ahí? Sí, señor, por acá estoy. Buenas tardes. Bueno, bienvenido. Buenas tardes. Ya vamos a dar inicio a la presente sesión. Vamos a dar formal inicio a la presente sesión síncrona programada en la materia de Derecho de Hidrocarburos. Esto como parte de la multimodalidad y de la formación tecnoformativa que ofrece el Instituto de Estudios Superiores e Investigación y Posgrado. Y pues bueno, formando esta, estas nuevas modalidades, aprovechando inmensamente las tecnologías, pues vamos a dar inicio a la presente clase. Eh, vamos a hacer una recopilación, ¿sí? Hoy vamos a hablar de lo más importante, si se quiere, desde el punto de vista de la fundamentación legal con la ley eh, primordial, que es la Ley Orgánica de Hidrocarburos del año 2001. Esta ley fue reformada en el año 2006 y pues bueno, como ya no sé si pudieron observar anteriormente alguna de las sesiones asíncronas que están en plataforma. Antes de comenzar a hablar un poco, en el caso ya que me acompaña, aquí está el participante Líbano Hernández, em, por ahí le respondí un mensaje con respecto a a lo de una de las actividades. No sé si me la pudo leer, porque realmente la sesión estaba como privada y yo no he podido verificar, no he podido verificar esa actividad. Es correcto, profesor. Estaba en privado y ya hoy en la mañana la puse público. Ok, correcto. Bueno. Gracias, gracias. Bueno, entonces vamos a empezar a hablar un poco de esta ley, Ley Orgánica de Hidrocarburos. Inicialmente, pues como le dije, fue promulgada el 13 de noviembre del 2001 y posteriormente reformada en ese año, el 24 de mayo del 2006. Desde la entrada en vigencia de la Constitución en 1999, no solo se promulgó la Ley Orgánica de Hidrocarburos Gaseosos, sino que también está esta Ley Orgánica de Hidrocarburos del año 2001, posteriormente reformada. Entonces, con esa nueva Carta Magna se fundó un nuevo orden jurídico que nos enmarca la concepción en cuanto a la relación Estado-petróleo, expresada en una política petrolera que busca un mayor y mejor aprovechamiento de los ingresos provenientes de la industria petrolera. Entonces, la Constitución en materia estrictamente petrolera, en su artículo 156, numeral 16, y los artículos 301, 302 y 303, reserva al Estado la administración de la actividad de hidrocarburos por razones y de soberanía nacional, y negando la posibilidad, eh, en el caso de acuerdos que no sean beneficiosos para la República, en el caso de empresas extranjeras, porque pues siempre había, se tenía la idea de que eran más ventajosas algunas condiciones para las empresas extranjeras, limitando en ese caso a las empresas nacionales. Entonces, siempre se conserva el dominio de las empresas petroleras nacionales, en este caso lo que se quiere promover. Y en el caso, pues PDVSA es quien asumió y quien se quería promover como tal. Salvo casos que, bueno, que efectivamente se llevaran, la necesidad llevara a la empresa, al establecimiento de empresas conjuntas o mixtas, como ya lo veremos. Entonces, en efecto, el artículo 302 de la Constitución nos establece que el Estado se reserva mediante la ley orgánica respectiva y por razones de conveniencia nacional
la actividad petrolera y de otras industrias, así como las explotaciones, servicios y bienes de interés público y de carácter estratégico. A raíz de esta disposición constitucional, pues asiste un mandato constitucional de que deben existir estas leyes orgánicas y en primera instancia, pues vamos a hablar de lo que es esta ley orgánica de hidrocarburos. Su abreviación, pues, es LOP. En relación a los primeros dos artículos de esta ley, para su ámbito de aplicación, referido al ámbito espacial de validez, eh, y también referido al ámbito de extensión en el sentido de que qué es lo que va a regular esta ley. Entonces, todas esas actividades relacionadas, tal cual como lo es la exploración, explotación, refinación, industrialización, transporte, almacenamiento, comercialización, conservación de los hidrocarburos, así como lo referido a los productos refinados y a las obras que la realización de estas actividades requieran como consecuencia, pues indudablemente todas ellas son reguladas y regidas por esta ley. También las actividades referidas a los hidrocarburos gaseosos, siempre que la extracción de esos hidrocarburos estén relacionadas con el petróleo. Pues entonces en esos casos se va a regir por esta ley y esa es la excepción que establece. Eh, entonces, esa es una pequeña sección que conseguimos ahí al comienzo de la ley. Luego vemos taxativamente establecido en la ley lo que ya ha fijado la Constitución y es la propiedad de los yacimientos. Y vemos que entonces los yacimientos de hidrocarburos existentes en todo el territorio nacional, cualquiera que sea su naturaleza, son de la República, tal y como ya lo expresamos en otras sesiones, y que lo tiene establecido el artículo 12 en la Constitución. Entonces, no solo son de utilidad pública y de interés social esos yacimientos, sino que además las actividades y las obras que a su realización se requieran también son de utilidad pública y de interés social. Entonces aquí vemos que en esta ley está claramente definida los principios de soberanía, de territorialidad, de legalidad, así como de publicidad y de orden público. Esos también como fines últimos en la búsqueda del bien común para todo el pueblo de Venezuela. Ahora, ¿cuál es el órgano encargado de regular esta materia? La materia de hidrocarburos le corresponde al Ministerio Popular del Petróleo. Cuando fue promulgada esta ley, pues era el Ministerio de Energía y Minas y luego de Energía y Petróleo. Y actualmente, pues el Ministerio de Poder Popular para el Petróleo, a quien le corresponde no solo formular, regular y seguir las políticas y la planificación, sino que también la realización y fiscalización de las actividades en materia de hidrocarburos, así como el desarrollo y conservación y aprovechamiento y control de esos recursos. Dentro de esas primeras actividades, eh, en donde está la materia de hidrocarburos y que regula el ministerio son las actividades relativas a lo que es la exploración, que son estas actividades primarias. Estas actividades de exploración van en busca, obviamente, de los yacimientos de hidrocarburos y los regula esta ley. Y también está comprendido en ella la recolección, el transporte y almacenamiento. Luego de estas actividades primarias, pues en cuanto a lo que serían ya las relativas a destilación, purificación y transporte de hidrocarburos naturales, de lo que llamaríamos actividades de refinación y comercialización, pues entran a ser reguladas mediante esta ley, ya que mediante estos procesos pues se le da el valor a esas sustancias o a esos productos
y luego su posterior comercialización, lo cual pueden ser en este caso realizadas por el Estado y también por los particulares, bien sea en forma conjunta o en forma separada. En este caso, la ley reafirma que esas instalaciones y obras existentes, así como modificaciones y ampliaciones de estas actividades de refinación y comercialización, son propiedad del Estado o de esas empresas exclusivas que pueden ser propiedad del Estado. Cualquiera de las obras que se vayan a construir para estos fines, pues deben estar siempre aprobadas por el Ejecutivo Nacional y por el órgano competente ya referido, haciendo mención que esas obras deben estar dirigidas a la modernización en los procesos utilizados para obtener los combustibles que ya se hacen llamar combustibles más limpios, más orgánicos, más verdes. Entonces, entonces nos haríamos la siguiente pregunta. ¿Pudiera una empresa privada optar para ejercer las actividades de refinación de los hidrocarburos naturales? En este caso, la ley pues nos da la posibilidad de que sí lo haga, pero a través de un procedimiento que es una solicitud de licencia a través del órgano competente, que en este caso es el Ministerio del Petróleo. Claro está, previo al estudio del proyecto y que esté conforme a la ley. Así como la ley da esa posibilidad, también me da la posibilidad de que pueden existir traspasos forzosos en caso de ejecuciones. Y en este caso se podrá sustituir previo pago antes de esa ejecución. Es así como las empresas que opten por estas licencias, pues requiere de una serie de requisitos establecidos desde el artículo 3 al 17, dejando claro la ley que también pueden ser revocables esas licencias, dependiendo de si existen causas de revocatoria establecidas en esa propia licencia y pudiera existir alguna cesión o algún tipo de gravamen. Entonces, en estos casos que no esté autorizado por el ministerio, pues ocurrirían esas eventualidades. En esta ley también se promueve y se propicia lo que es la formación de empresas de capital nacional para que sean operadores de los servicios y en cuanto también a lo que son los suministros de los bienes que estén referidos a la actividad que regula esta ley de hidrocarburos. Luego vamos a encontrar en la ley una serie de obligaciones derivadas de las actividades de los hidrocarburos y de quienes las realizan. En este caso, cualquiera de las personas, sean jurídicas o privadas o mixtas, pues deberán hacer sus actividades en forma continua y eficiente, conforme a normas aplicables y a las mejores prácticas científicas y técnicas que estén disponibles en cuanto a lo que es la seguridad e higiene. Recordemos que se ha promovido fuertemente la materia de seguridad e higiene en el trabajo, fuertemente también promovida por esa ley que es la Ley Orgánica de Protección de Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, conocida como los CIMAT. Entonces, no solo ello, sino que también se busca que es esa protección ambiental y el aprovechamiento junto con el uso racional de los hidrocarburos para conservar eh, la productividad de los mismos y el máximo aprovechamiento de esos yacimientos. Eh, por eso se exige un máximo de máxima eficiencia y eficacia en el tratamiento de los hidrocarburos. Adicionalmente a ello, también se exige que quienes ejercen estas actividades
están obligados a suministrar al Ejecutivo y al Ministerio competente todas las informaciones que requieran relacionadas con el ejercicio de la actividad que realizan. Adicionalmente, también hay ciertas actividades de transporte y almacenamiento y también como distribución en donde se deben permitir el uso de sus instalaciones a otros transportistas o almacenadores cuando esas instalaciones tengan una capacidad disponible para hacerlo y siempre y cuando lo exija un interés público o social. En este caso vemos que hay un principio de cooperación entre las empresas que se encargan de hacer estas actividades. Entonces, bueno, no sé, vamos bien hasta aquí, vamos a Sí, ver. profesor, muchas gracias. Ok, Puedo sí, observar pues que esta ley viene a ser como un compendio de las leyes anteriores que datan pues de 1920 en adelante, ya un siglo pues de varias leyes y modificaciones y hace un compendio pues en esta nueva ley del siglo XXI. Esa es mi opinión. sí, señor. Precisamente, pues precisamente por eso es que algunos de repente cuando entran y ven la materia y ven las actividades que se asignaron, de repente dice, cónchale, y una ley, de repente, por llamarlo en cuanto a términos cronológicos y de tiempo, una ley tan vieja, ¿qué me va a servir? ¿Sí? De repente el que inicia cuando inicia la materia y ve las actividades, se puede preguntar eso, sí, de repente muchos se lo preguntan y puede ser perfectamente normal, porque, bueno, una ley del 71, una ley, por lo menos en las que se asignaron. Entonces, cuando entra y por lo menos se lee lo más fundamental, de una vez uno se da cuenta para qué es la actividad y ya cuando entra a ver esta ley actual, pues todo tiene más sentido. Entonces, es a eso a lo que va referida las actividades para buscarle, si se quiere, un fundamento a lo que es la actualidad. Entonces, bueno, ese es el objetivo por ese lado. Vamos a continuar acá hablando entonces de la ley esta actual de hidrocarburos. Entonces, para ejercer las actividades primarias reguladas en esta ley, en el articulado nos dice que todas las actividades que nos hace referencia al artículo 9 de la ley, las pueden realizar el Ejecutivo Nacional directamente o por empresas de su exclusiva propiedad. Pero no solo allí, también nos da la posibilidad de que existan empresas que tengan el control de decisiones por el mismo ejecutivo, ya que, o que puedan tener alguna participación mayor del 50% del capital social, y así puedan manejar las decisiones. Y en este caso hablaríamos de las famosas empresas mixtas. Existe una limitante en cuanto a la extensión de las áreas donde se realizan esas actividades primarias, en donde no pueden ser mayores a 100 kilómetros cuadrados. Esa será la superficie máxima en donde se podrá ejecutar por una empresa estas actividades primarias. También se podrá, mediante decreto emanado del Ejecutivo Nacional, hacer transferencias a empresas operadoras del derecho al ejercicio de esas actividades primarias. Y es así como pueden transferir propiedades y derechos sobre estas actividades, pues en dado caso que incumplan con sus obligaciones, podrán ser revocadas esas transferencias o potestades. Entonces, para ciertas actividades, dichas empresas pueden realizar lo que son realizar cualquier contratación para llegar a sus fines, así como también deben las empresas operadoras contribuir
al mantenimiento del Instituto de Investigación, Experimentación y Desarrollo Técnico, igualmente la respectiva colaboración en cuanto a la investigación que se debe aportar a las universidades como parte de esa formación, esa parte técnica y contribuir a estas funciones, por lo cual también debe existir esa cooperación en el área de la educación investigativa. Existe en la ley una sección denominada de las empresas del Estado, en donde vemos que el Ejecutivo Nacional podrá establecer mediante decreto en Consejo de Ministros la creación de empresas, de empresas de su exclusiva propiedad. Esto para realizar todas las actividades contempladas en esta ley, en donde existe la posibilidad de que se dé la figura de la sociedad anónima con un solo socio. Entonces, allí vemos si se quiere, algo bastante atípico, pero donde se impone el imperio del Estado, ¿sí? Sobre la ley se impone el imperio del Estado en ese caso, porque pues sociedades anónimas de una sola persona no existen en el mundo mercantil netamente que conocemos. Pero pues en esta ley se da esa posibilidad por ser una materia de prioridad para el Estado. Estas mismas empresas podrán a su vez crear otras empresas a los fines del desarrollo, de un mejor desarrollo de sus actividades, previa aprobación previa aprobación en la Asamblea de Accionistas. En esos casos, ¿quién es el encargado de ejercer las funciones de inspección y fiscalización de las empresas petroleras estatales y de sus respectivas filiales? Pues en estos casos es el Ejecutivo Nacional por órgano del Ministerio de Petróleo. Los trámites administrativos que estas empresas necesiten hacer, tales como constituirlas, aumentar capital, emitir nuevas acciones, así como fusionar empresas del Estado o sus filiales, pues en estos casos están exentas del pago respectivo de los respectivos tributos o aranceles ante los diferentes registros cuando sean estos casos. En esta sección, la ley no deja a un lado la protección a lo que son los trabajadores. Entonces, es importante que la ley no solo se va a una parte netamente económica, sino que no deja a un lado el contenido también social en que se funda la Constitución y pues hace mención a la protección que se debe tener o a que deben ampararse los trabajadores que formen parte de la industria petrolera, de la industria de los hidrocarburos, ¿sí? La ley no escapa a esa realidad y pues allí nos lo va manifestando. Sí, entonces, muy importante que no deja a un lado la fuerza trabajadora. ¿Qué pasa bueno, con estos trabajadores? Evidentemente, en lo que es, ya le voy a hacer la, el derecho de palabra. Entonces, ajá, vamos de una vez, si tiene, veo que levantó la mano, entonces, si tiene alguna, puede intervenir, ajá, Sí, doctor. sí, cómo no. No, muy importante, como usted señaló,
con respecto a los trabajadores. Beneficios que fueron acogidos ya desde la misma ley que reserva el Estado la industria de los hidrocarburos del año 1975, con lo que se conoció con la famosa esa apertura petrolera, pues, o denominada pues, como la fulana apertura petrolera o nacionalización petrolera, mejor dicho. Sí, Y se cómo no. fueron acogidos todos estos beneficios a los trabajadores en cuanto a cómo se venían desempeñando pues ya de décadas anteriores, y donde se le dio estabilidad, ¿no? Y beneficios, inclusive, incluyendo lo que tiene que ver con el plan de jubilación de estos trabajadores. Sí, cómo no. Pues sí, es muy importante. Ahora, en la actualidad, cuando se dio todo este boom de la nueva ley, eh, inclusive las convenciones colectivas petroleras que llamaban mucho la atención por sus beneficios, por los beneficios no solo laborales, sino algunos beneficios adicionales, sí, de mucho interés en cuanto a al bienestar del trabajador. Lamentablemente eso hoy en día pues está completamente disminuido. Inclusive tuve la oportunidad con un trabajador asociado al Ministerio del Poder Popular, en el cual pues, si a los que tuvieron la oportunidad de verificar que hace unos meses atrás, o casi un año, se lanzó con bombos y platillos una nueva convención eh, petrolera para los trabajadores. Y bueno, como tal, no se puede acceder hoy en día. Uno no conoce el físico como tal de esa convención petrolera, pero pues sí hay unos antecedentes interesantes en cuanto a esas convenciones petroleras anteriores, en las cuales a partir de la Ley Orgánica de Hidrocarburos del año 2001, pues fundaron unas bases en las cuales evidentemente fueron provechosas para la clase trabajadora. Vamos bien, ¿sí? Vamos a dar entonces, continuamos hablando de esta parte. Entonces, no solamente esta protección viene por la ley de hidrocarburos, sino adicionalmente por la ley orgánica de los trabajadores, las trabajadoras y los trabajadores, así pues, obviamente, como en la Constitución, ¿sí? Entonces, todos estos derechos están fielmente respetados y amparados por toda la legislación. En esta ley vemos una sección de las empresas mixtas a partir del artículo 33, ya que para poder constituir estas empresas mixtas, eh, en donde realizarán en el caso de las que realicen las actividades primarias, ¿qué requieren? Requieren en primera instancia tengan una autorización de la Asamblea Nacional para los efectos de ejercer esas actividades, y en donde el Ejecutivo Nacional, por órgano del Ministerio del Petróleo, deberá informar todas las circunstancias pertinentes a esa constitución de esa empresa, y debe incluir cuáles serían las ventajas especiales que se hacen a favor de la República. Así como la Asamblea Nacional necesita la aprobación previa para la creación de estas empresas, pues también esta Asamblea puede modificar las condiciones propuestas o establecer algunas adicionales que consideren convenientes. Este artículo inicialmente establecido en el año 2001, pues fue reformado en el año 2006, en el sentido de que cuando hubiese cualquier modificación posterior de dichas condiciones, deberán también ser aprobadas por la Asamblea Nacional, previo informe favorable del Ministerio del Petróleo y de la Comisión Permanente de Petróleo. Estas empresas se regirán
por la presente ley y en cada caso particular por los términos y condiciones establecidos en el acuerdo que conforme a la ley dicte la Asamblea Nacional, eh, basado en ese informe de la Comisión Permanente, en donde se aprueba esa creación de esas empresas mixtas y cuando también pues lo amerite el interés nacional. Estas empresas mixtas podrán durar en total 40 años. En principio su duración máxima son de 25, pero pueden ser prorrogados por 15 años más, con un requisito curioso, como lo es que para solicitar o para pedir esa prórroga, esos 15 años, pues debe solicitarse a la mitad del periodo de esos 25 años, para lo cual fue otorgado ese derecho. Y en su defecto, antes de haber cumplido los 5 años para que esa existencia de la empresa. También debe estar claramente delimitado y muy bien expresado lo que es esa limitación o esa extensión y forma del área donde va a realizar la empresa mixta las actividades y demás especificaciones que establece la ley. Una de las otras, o mejor dicho, otras de las condiciones que se le establecen a las empresas mixtas es que los equipos, las tierras y obras permanentes, incluyendo sus instalaciones, deben ser conservados en buen estado, ya que en cualquier momento deben ser entregados como propiedad de la República y deben hacerlo o hacer su entrega libres de cualquier tipo de gravámenes y sin ningún tipo de indemnización alguna, una vez se extingan los derechos otorgados. Otra de las condiciones es que en el caso de cualquier, perdón, perdón, cualquier conflicto de intereses deben ser resueltas amigablemente sin la posibilidad de originar algún tipo de reclamaciones a nivel del extranjero. Este articulado de las empresas mixtas lo conseguimos pues, en ese artículo 33 al 37 y en el 35 vemos que se exonera a la República de garantizar la existencia de las sustancias que puedan existir o no en los territorios otorgados para estas actividades. Por ello, la República nos obliga al saneamiento, es decir, al librar de responsabilidades y escapar a una posible indemnización. Estas actividades se realizarán también a todo riesgo para las empresas que realicen la búsqueda de la existencia de los hidrocarburos. Y por último, para las empresas mixtas existe un sistema de ofertas o preselección de operadores, para lo cual el Ejecutivo Nacional, por órgano del Ministerio del Petróleo, creará los respectivos comités para fijar esas condiciones necesarias para ser seleccionadas esas empresas mixtas, haciendo mención que por causa de interés público o circunstancias especiales podrá escogerse directamente a las operadoras previa aprobación del Consejo de Ministros. Vamos a pasar ahora a analizar una sentencia de la Sala Constitucional, ¿sí? De fecha 25 de noviembre del 2019, sentencia número 384, referida a las empresas mixtas. En este caso, se trata, perdón, de una verificación de la Sala Constitucional y de los requisitos que deben presentar las empresas a los efectos de crear una empresa mixta. En este caso, la empresa mixta creada fue Petrosur, Sociedad Anónima. En este caso especial es la Sala Constitucional
que en este año, en el 2019, le tocó verificar toda esa documentación de requisitos exigidos en la Ley Orgánica de Hidrocarburos, lo cual en principio le correspondía a la Asamblea Nacional, de conformidad como lo establece la propia ley.